Regresamos con argumentos y seguimos hablando de temas que nos interesan a todos. De hecho, acá en el corte, bueno, nuestros camarógrafos, nuestro equipo técnico tienen muchas preguntas y están conversando con nuestro invitado. Y muchos dicen, bueno, es que acá en Venezuela tenemos un máster en cómo hacer frente a esas crisis, a esas situaciones adversas. Muchos en nuestro país han decidido emprender pequeños negocios, emprendimientos. Muchos en la pandemia hasta crecieron. Es decir, el tema del enfoque y pasar desde la queja o desde estar tristes o en una situación de frustración por lo que no tenemos, pasar ese switch y encontrar, hey, vamos a ver lo que sí podemos hacer, ¿no? Ahí hay un salto. Claro. ¿Por qué? Porque le han dado protagonismo no solamente a sus emociones, sino a lo racional. A ver, hay cosas que tenemos que darles un contexto diferente. Por ejemplo, asumir o creer que si yo emprendo un negocio, ese negocio desde el principio todo va a marchar maravilloso y todo va a ser un camino de rosa, eso es una mentira. O sea, alguien que emprende tiene que saber que se va a encontrar con muchos obstáculos. Ahí entra el principio de aceptación. Yo acepto que si decido formar un negocio, ese negocio va a tener muchos obstáculos porque eso es parte de la vida. Es normal. Ahora, el que se cae a mentiras, como decimos nosotros, ¿qué se dice? Todo va a ser positivo, no va a haber obstáculos y todo será un crecimiento bárbaro. Y cuando le aparece la primera adversidad, se arrodilla, se siente mal y se frustra. ¿Por qué? Porque no lo estaba esperando. ¿Y por qué no lo estaba esperando? Porque la expectativa que se hizo fue desde el optimismo ingenuo, no desde el optimismo racional. ¿Sabes que eso me hace recordar una historia de Michael Phelps, que él en sus entrenamientos se visualizaba no solo ganando, sino también con las circunstancias que podría atravesar en el camino? ¿Qué pasa si le daba un calambre, si había una persona con una mayor velocidad, más joven, etcétera? ¿Quiénes eran sus contrincantes? ¿Cómo iba? O sea, veía todo lo que podía pasar en una competencia, de manera que si le pasaba, pues ya él estaba preparado mentalmente a cómo asumir eso que podría pasar. Esa quizá mentalidad de prever y ir un paso adelante, ¿no? También es importante. Mira, qué buen ejemplo que estás colocando, porque bueno, me encanta el mundo del deporte porque soy parte de ese espacio por los deportistas con los que trabajo. Y cuando hablas de Michael Phelps, ¿qué deportista más optimista que Michael Phelps? ¿Qué es optimismo? Para que la gente podamos repasar el concepto. Optimismo es juzgar la realidad de la manera más favorable posible. Fíjate, juzgar. Una persona optimista es una persona que juzga. Y juzgar tiene que ver con un elemento muy racional, con un análisis de riesgo. O sea, el más optimista no es el que niega la realidad y todo es positivo. El más optimista es aquel que sabe y entiende todo lo que le puede suceder en una acción. Desde lo peor que le puede pasar hasta lo mejor. Él no se cae a mentira. El optimista racional no se cae a mentira. Él está claro, pero él es profundamente optimista porque asume que eso que va a intentar hacer, a lo mejor le va a pasar y se le va a dar. Y tener el plan B. Y tiene como Prever. opción en su mente que si no se da es parte de la realidad. Entonces no entra en un acto irracional. ¿Qué es un acto irracional? Pensar que las cosas siempre se van a dar cuando yo les quiera intentar. Eso es irracional. Es como el que se frena por el fracaso. Fracasé y me acobardé. Fracasé y me deprimí. Fracasé y me decepcioné. ¿Pero por qué te decepcionaste? Porque te hiciste la idea de que nunca iba a pasar. Por ejemplo, imagínate tú, un beisbolista que no tenga buena relación con el fracaso. Si sabemos Claro. que, sabemos que un gran bateador en el béisbol, de cada 10 turnos, si mete 3 hits y falla 7 veces, es un fenómeno. Tiene averaje de 300. El único deporte donde fallando más que acertando es el béisbol. Entonces, ¿por qué ese deporte es tan complicado, el béisbol? Porque la psicología de un beisbolista tiene que ser a la inversa. Wow. O sea, fíjate, yo soy un grande liga asumiendo que yo fallo más que acertar. Eso rompe la lógica que nos han enseñado. ¿Cuál es la lógica? No, yo soy bueno cuando tengo más aciertos que desaciertos. No, en el béisbol es al revés. Tú eres bueno teniendo más desaciertos que aciertos. Por eso muchos no lo logran, porque no logran cambiar esa forma de interpretar la realidad. Volvemos al tema de interpretar la realidad. Volvemos al tema de qué tan irracionales estamos siendo con respecto a lo que nos está pasando. Ay, ¿qué me pasó? Claro, entramos en el victimismo, ya en la queja, y en la excusitis, porque desde esa dimensión yo no me hago responsable. Y a veces es más rentable estar en la excusa o en la autocompasión, se me hace más rentable porque otros me ayudan y me subsidian. Ahora, el que se hace responsable de su vida con sus aciertos y desaciertos, muchas veces le va mejor porque asume su responsabilidad y porque aceptó que la vida es así. La Claro. vida hoy ganamos, mañana perdemos, mañana aprendemos, hoy se me da, hoy no se me da. Esa es la vida. Nos guste o no, la vida no siempre es ¿Y cómo color de rosa. desprenderse de ese papel de víctima que me estás comentando, de no estar comparándonos con el que le fue bien y no estar quejándonos de nuestra situación actual y decir, oye, no, es que es, no sé, es mi jefe, es mi pareja? O sea, hay muchas personas que siempre están buscando un responsable externo sobre su situación
Y entonces ya ahí no estás teniendo ese papel protagonista donde tú eres el dueño o responsable de tus acciones, sino que es otra persona. Por lo general, la gente que está en esa dimensión no ha podido prosperar, no ha podido crecer, no ha podido evolucionar. Y no podrá hacerlo si sigue en esa lamentablemente, lamentablemente. Él cree que no. ¿Sabes por qué? Porque hay una pequeña renta en la victimización, que siempre vas a agarrar a uno, a dos o a tres que van a financiarte a través de la compasión. Te financian a través de la compasión. Entonces yo me quedo en ese pequeño lugar que me da una renta. En cambio aquel que dice, no, yo soy responsable de mi vida. Y si nací en cuna de oro o no nací en cuna de oro, si nací en las condiciones que nací, sean muy favorables o desfavorables, esa no fue mi responsabilidad. Lo que sí es tu responsabilidad, ¿qué vas a hacer con lo que te dieron? Eso es como el juego del dominó, yo siempre lo he dicho. Nadie puede determinar las piezas que le quedan. Pero los que saben jugar dominó saben que no gana siempre el que tiene la mejor pieza. Gana dominó el que maneja mejor las piezas. La estrategia. El que maneja mejor las piezas. Y mucha gente ha tenido las peores piezas en la vida y las ha sabido mover. Sí. Y ha avanzado. Bueno, la vida es eso. Claro. La vida es eso. Ahí volvemos al tema del libre albedrío. Ahí volvemos al tema de la autonomía. Ese es el poder que Dios nos dio. Y tenemos que asumirlo porque tenemos dones, habilidades, destrezas. Es el mejor activo que tenemos. Es la mejor riqueza que tenemos. No el carro que tienes, no la platica que tienes debajo del colchón, no la casa. No, es tu talento. Y eso es lo que hay que invertir. El Estado debe invertir en el talento. La empresa privada debe invertir en el talento. Los jefes deben invertir en el talento, en las habilidades, en las destrezas. Ese es nuestro mejor activo. Ahora, hay una pregunta por parte de la audiencia con respecto a esto, ¿no? A la profesionalización, al talento. Acá el señor nos escriben de una cuenta en Twitter, vamos a leer aquí en argumentos, ¿cómo no frustrarse en este país con los sueldos por el suelo? Montas un negocio, hay que pagar muchos peajes en los diferentes entes públicos y luego los cuerpos de seguridad también extorsionan para dejarte trabajar. Bueno, acá es una persona que habla de un emprendimiento y de muchas limitaciones que pueden surgir en el camino. ¿Cómo enfrentarse y cómo no frustrarse ante eso? Ahora, lo primero, yo lo aplicaría de esta forma. Si yo estoy trabajando con esa persona, yo le diría, mira, existen 3 elementos en la psicología que se llaman personalización. Contexto externo, contexto interno irracional y contexto interno racional. El contexto externo que dice, nada depende de mí. Y ese está asesorado por el fatalismo. El contexto interno irracional que dice, todo depende de mí. Y esa persona está profundamente en depresión. Son 2 extremos del pensamiento. Ahora, todo eso que dice el Señor es verdad, eso pasa. Eso es contexto externo. No vamos a decir que eso es mentira. Pero lo que yo le diría a esa persona es, a pesar de eso, busca la forma de crearte un espacio para poder salir adelante. Y cuando creas que no puedes, a pesar de toda esa adversidad que es real, busca a 1 o 2 o 3 personas que han estado en la misma condición que tú y lo han logrado. Y lo han logrado. Eso es lo que yo siempre hago. Eso es lo que, claro, porque eso es lo que te dice, ya va, si él está en el mismo contexto que yo y tiene las mismas adversidades que yo y le dio la vuelta, ¿por qué yo no? Ah, que es difícil, que es complicado. Bueno, ahí tomas tu decisión. Luchas contra el contexto y buscas la forma de que el contexto no te venza, tratando de sacar toda tu creatividad e innovación, como lo ha hecho mucha gente en este país, o tomas la alternativa, como ha hecho otra gente, que se mueve del país y busca otra oportunidad. Lo importante es que te muevas y que entres en acción y que crezcas. Porque lo que no podemos permitir es dejarnos abrazar y asesorar y arrodillar por el contexto externo y asumir, bueno, lo que me está pasando en la vida y lo que no tengo es culpa de el marido, mi esposa, mis hijos, el gobierno, la oposición, no sé dónde. Está bien. El contexto externo tiene su cuota, sí. Pero la última palabra sobre ti la tienes tú. Al menos así me hablo yo a mí mismo. Claro. Y por eso yo creo que a pesar de todo he podido avanzar en la vida, a pesar de todas las dificultades que he podido tener. Nos vamos a una pausa. Al regreso vamos a seguir conversando y vamos a seguir pues aclarando algunas de las preguntas que surgen por parte de nuestra audiencia en nuestras cuentas en redes sociales, @rosa_periodista, @argumentos_gb, y también vamos a seguir conversando sobre varias de esos temas que tocas en tus charlas y conferencias internacionales. Lo siguiente que vamos a estar hablando es cómo mejorar nuestra relación con el dinero. ¿Es posible? ¿Tendremos creencias limitantes? Bueno, eso vamos a descubrirlo al regreso de la pausa.